En este video repasaremos algunos conceptos sobre las membranas biológicas. En primer lugar, ¿qué son las membranas biológicas? Las membranas biológicas son bicapa de lípidos anfipáticos en las que se hayan unido proteínas y glucolípidos, cuya función es separar compartimientos dentro de la célula o bien entre la célula y el exterior, permitiendo el transporte de sustancias en uno u otro sentido. Veamos los conceptos involucrados en esta definición. Tenemos el concepto de lípidos, lípidos anfipáticos, proteínas, glucolípidos y transporte de sustancia. Desarrollaremos cada uno de ellos a continuación. ¿Cómo se ve una membrana? En primer lugar, las membranas biológicas son invisibles a simple vista. Se ven como una línea al microscopio óptico y pueden llegar a verse como dos líneas al microscopio electrónico de transmisión. Como dijimos, las membranas están constituidas por una bicapa de lípidos. En la clasificación que mostramos a continuación, se consideran lípidos complejos si poseen un enlace que puede ser hidrolizable y simples si no lo poseen. Así, dentro de los lípidos simples tenemos los ácidos grasos, que se pueden clasificar en saturados e insaturados, los esteroides e eicosanoides, dentro de los cuales tenemos algunos tipos de compuestos diferentes entre sí. Dentro de los lípidos complejos tenemos los acilgliceroles, con sus tres variantes, los fosfoacilglicéridos, los esfingolípidos, con sus cuatro variantes, y las ceras. Nos concentraremos para el tema de membrana en los ácidos grasos dentro de los lípidos simples y en los fosfoacilglicéridos y esfingolípidos dentro de los lípidos complejos. Pasemos a ver en primer lugar los ácidos grasos. Definimos a un ácido graso como una biomolécula con un grupo funcional carboxilo, que vemos acá, y una cadena carbonada lineal de número par de átomos de carbono que tenemos en esta parte de la molécula. Esta molécula, representada con átomos de carbono e hidrógeno enlace, se puede representar de esta manera. Acá tenemos el grupo carboxilo, acá tendríamos el carbono número 2, acá el carbono número 3, y no se colocan ni los carbonos ni los hidrógenos. Por lo tanto, este ácido que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos, acá también nos queda representado. Acá está el carboxilo, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos, que podemos representar de esta manera. 12 carbonos y 0 doble enlace, que quiere representar esta letra delta. Dentro de los ácidos grasos saturados, los dos más conocidos e importantes a tener en cuenta son el ácido palmítico de 16 carbono y el esteárico de 18. Dentro de los ácidos grasos insaturados, que son aquellos que tienen un doble enlace al menos, como vemos acá, y que pueden representarse con la misma forma que para los saturados, salvo que donde haya un doble enlace veremos doble línea. En este caso tiene 12 carbonos y un doble enlace en el carbono 9, por lo tanto su representación es 12, 1, delta 9. 12 carbonos, un doble enlace en la posición 9. Dentro de los ácidos grasos insaturados, los más conocidos son 4. El ácido leico, de 18 carbonos, un doble enlace en el 9. El ácido linoleico, 18 carbonos, dos doble enlaces, uno en el 9 y otro en el 12. El linolénico, de 18 y 3 doble enlace, y el araquidónico, de 20 carbonos y 4 doble enlace en las posiciones indicadas con los superíndices. Y acá tenemos sus estructuras simplificadas taquigráficas de cada uno de los ácidos. Como toda sustancia, los ácidos grasos tienen punto de fusión. Veamos primero el concepto de punto de fusión de una sustancia. La definición es esta: es la temperatura a la que se produce el paso de sólido a líquido o viceversa. Analicemos un ejemplo. Si una sustancia tiene un punto de fusión de 25 grados, se hallará en estado líquido si se encontrara a 30 grados. Por supuesto que se hallará en estado sólido si estuviera a menos de 25 grados.
Si la misma sustancia se hallara a 10 grados centígrados, se encontrará en estado sólido, como dijimos recién. Al ir elevando la temperatura, se producirá el paso a estado líquido cuando se alcance la temperatura de 25 grados. Este ejemplo debe comprenderse para entender adecuadamente la definición. Veamos otro ejemplo. Si tenemos dos sustancias, una con punto de fusión 7 y otra con punto de fusión 28 grados centígrados, ¿cuál de las dos tiene más probabilidad de estar en estado líquido a 25 grados? Sin duda la sustancia A, cuyo punto de fusión era 7, dado que la temperatura es superior al punto de fusión. En cambio, la sustancia B, que tiene 28 grados de punto de fusión y la temperatura es 25 grados, va a estar en estado sólido. La sustancia B debería colocarse a más de 28 grados para que ocurra la fusión. El punto de fusión de los ácidos grasos depende del número de átomos de carbono y de la cantidad de dobles enlaces. Veamos cómo es esta relación. Primero veamos la relación entre punto de fusión y el número de átomos de carbono. Acá tenemos los dos ácidos que mencionamos, el ácido palmítico y el ácido esteárico sería este. Este de 16 carbonos, este de 18 carbonos. Vemos que el de 18 carbono tiene 69 grados de punto de fusión comparado con el palmítico que tiene 63. La conclusión que sacamos acá es a mayor cantidad de carbonos, mayor punto de fusión. ¿Cómo varía el punto de fusión con el número de dobles enlaces? Acá tenemos el ácido oleico que tiene un doble enlace, el linoleico que tiene 2, el linolénico que tiene 3 y el araquidónico que tiene 4. Vemos que a medida que aumenta el número de dobles enlaces, la temperatura de fusión va siendo cada vez más baja. De donde sacamos la conclusión que a mayor cantidad de dobles ligaduras o dobles enlaces, menor es el punto de fusión. Es decir, que cuanto menos carbonos tenga un ácido o mayor cantidad de dobles ligaduras tenga el ácido, más probabilidad tenemos que ese ácido graso sea líquido. Y los ácidos grasos que constituyen las membranas en general tienen dobles ligaduras, dado que se requiere que sean ácidos grasos con características líquidas para que la membrana tenga un comportamiento fluido y no sea extremadamente rígida. Pasemos ahora a las propiedades químicas de los ácidos grasos. Una propiedad muy importante es la formación del enlace éster. El enlace éster se produce entre un alcohol, en este caso el grupo oxidrilo de esta molécula conocida como glicerol, y el carboxilo del ácido graso. Cuando un alcohol y un carboxilo reaccionan para formar un éster, se pierde la molécula de agua y queda formado el enlace éster que tenemos acá. Tenemos el glicerol, el enlace éster y la cadena carbonada. Por lo tanto, esta molécula la podemos representar esquemáticamente de esta manera. El ácido graso con esta línea horizontal larga, el enlace éster y la molécula de glicerol. Esta estrategia para representar a los lípidos la usaremos de ahora en adelante. Vamos a comenzar a ver los lípidos complejos que forman las membranas. Primero veremos los fosfoacilgliceroles. Los fosfoacilgliceroles son moléculas formadas por glicerol, dos ácidos grasos unidos por enlace éster a cada uno de los oxidrilos de posiciones 1 y 2, un ácido fosfórico en la posición 3 y un aminoalcohol. Si dividimos la molécula en este punto con esta línea de puntos, veremos que a la izquierda hay abundantes oxígeno, nitrógenos y cargas, mientras que a la derecha tenemos abundante carbono e hidrógeno. Estas tres características, oxígeno, nitrógeno y carga, hacen que esa parte de la molécula sea hidrofílica, mientras que abundantes carbono conducen a que la molécula sea hidrofóbica. Por lo tanto, una molécula de fosfoacilglicerol tiene una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, por lo que se dice que la molécula es anfipática y la podemos representar de esta manera, la zona hidrofílica con un redondel rojo y las dos cadenas hidrofóbicas con dos líneas celestes, que podemos representar de esta manera, de una manera pequeña y más simplificada. Dentro de los fosfoacilgliceroles más conocidos tenemos la lecitina o fosfatidilcolina, la cefalina o fosfatidilserina y las cardiolipinas. Pasemos ahora a los esfingolípidos. Los esfingolípidos es una familia formada por varias moléculas. Veremos primero las esfingomielinas. Son muy parecidas a las anteriores, con la diferencia que tienen un ácido graso y en lugar de tener un glicerol, tienen un alcohol que se llama esfingol, que ya tiene una cadena larga de carbonos.
el ácido graso está unido por un enlace amida en lugar de éster, y luego tenemos el ácido fosfórico y el aminoalcohol. Otra vez, a la izquierda tenemos una zona hidrofílica, a la derecha una zona hidrofóbica, la molécula es anfipática y la podemos representar de la misma manera. Pasemos ahora a los glucolípidos. Los glucolípidos son similares porque tienen esfingol y ácido graso, pero con la diferencia que donde está el fósforo y el aminoalcohol, esa zona es reemplazada por un glúcido. El reemplazo por el glúcido, si bien cambia la estructura química, no cambia su propiedad, sigue siendo hidrofílica esta zona de molécula e hidrofóbica las dos cadenas carbonadas, por lo cual a un glucolípido podemos representarlo de la misma manera que los anteriores. Los principales glucolípidos son los cerebrósidos y los gangliósidos. Entonces, esta representación es una representación anfipática donde está la parte hidrofílica y estas son las dos cadenas de los ácidos grasos. Si esto es el agua, ¿cómo se ubica una molécula de este tipo cuando interacciona con el agua? Si la molécula cae sobre el agua, obviamente va a interaccionar con el agua por la zona hidrofílica. Una molécula que caiga al lado también interaccionará con el agua por la zona hidrofílica y a su vez con la otra cabeza hidrofílica, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si una molécula anfipática cae en el seno del agua? Una nueva molécula se va a parear con la zona hidrofóbica de la otra molécula y así sucesivamente, formando lo que se conoce como una micela, las cabezas hidrofílicas hacia el agua y las colas hidrofóbicas hacia adentro. Lo mismo tendríamos en esta situación. Podrían caer las hidrofílicas hacia el agua y las hidrofóbicas enfrentando entre sí. Si se van agregando moléculas, veremos que se va formando esta estructura en la cual las cabezas hidrofílicas quedan hacia el agua y las colas hidrofóbicas enfrentadas entre sí. Y esta es la estructura de una membrana, es una bicapa de fosfolípidos o de moléculas anfipáticas. Bien, entonces acá tenemos simplificado ahora una membrana donde tenemos los puntos rojos son las cabezas hidrofílicas y estas son las colas hidrofóbicas enfrentadas entre sí. Por lo tanto, una membrana es una bicapa lipídica con dos caras hidrofílicas y un corazón hidrofóbico. Acá, como dijimos en la definición, se van a unir proteínas. Supongamos que estas estructuras que tenemos acá son proteínas. Lo que representamos en color azul es algo hidrofóbico y lo que representamos en color rojo es algo hidrofílico. ¿Cómo se ubicarán estas proteínas si tuvieran que interaccionar con la membrana? Por regla general sabemos que lo hidrofóbico tiende a unirse a hidrofóbico y lo hidrofílico a hidrofílico. Entonces veamos la primera proteína. Si esta proteína se dirigiera hacia la membrana, ¿dónde se va a ubicar? Obviamente en la parte hidrofóbica de la membrana, interaccionando con las colas de los fosfolípidos. Ahora, esta molécula, ¿cómo se ubicará? Puede imaginarse, y véalo, se ubicará de esta manera. La parte hidrofóbica quedará inserta a la membrana y la parte hidrofílica hacia el agua, interaccionando con las cabezas de los fosfolípidos. Esta molécula, que por su color rojo es completamente hidrofílica, ¿dónde usted espera que se encuentre? Muévala, allá va a quedar ubicada en el agua y en contacto con las cabezas hidrofílicas. Esta estructura es más compleja, tiene toda una zona hidrofílica y dos zonas hidrofóbicas. ¿Cómo se ubicará? De esta manera, quedando las zonas hidrofílicas una a cada lado, esto también hidrofílico, pero que no interacciona con la parte hidrofóbica porque está forrado de dos estructuras hidrofóbicas. Ahora apliquemos los conocimientos de membrana a transporte a través de membrana. El transporte a través de membrana es el movimiento de solutos de un lado a otro de una membrana. En general lo clasificamos de dos maneras: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel que libera energía, por lo tanto se dice que es exergónico y va a favor de un gradiente electroquímico. También se suele decir que no necesita energía. Dentro del transporte pasivo hay dos formas según el mecanismo: la difusión simple y la difusión facilitada. El transporte activo es lo contrario, consume energía, debemos aportar energía para que ocurra, por lo tanto se dice que es endergónico, es en contra de un gradiente electroquímico. Y existen básicamente dos tipos: el primario, conocido como bomba, y el secundario, que se subdivide en cotransporte y contratransporte o sus sinónimos. Veamos ahora los mecanismos. Primero, hagamos este análisis. Supongamos que tenemos una membrana. La membrana tiene habitualmente carga positiva de un lado y carga negativa del otro. Entonces supongamos que tenemos varias sustancias A, B y C. A es una sustancia neutra que no tiene carga, B es un anión y C es un catión. A su vez representamos con el tamaño de letra
Si A es más grande de este lado que de este lado, quiere decir que está más concentrado acá. Si B es más grande de este lado que acá, está más concentrado acá, y lo mismo pasa con C. Cuando A se mueve en esta dirección, está yendo de mayor concentración a menor concentración. Eso quiere decir que se mueve a favor de un gradiente. Por lo tanto, ese movimiento sería un movimiento de tipo pasivo que no requeriría energía. Analicemos la sustancia B. En la sustancia B, además de la concentración, se está moviendo a favor de concentración, tiene otra cosa que es la carga. Como ella tiene carga negativa y del lado de afuera, del lado contrario, es positivo, la molécula va a tender a moverse hacia aquel lado, tanto porque hay un gradiente químico como porque hay un gradiente eléctrico. Por lo tanto, B se mueve a favor de un gradiente químico y eléctrico. Ahora, fijémonos qué es lo que pasa con C. C se está moviendo de arriba a abajo. Está yendo de menor concentración a mayor concentración, por lo tanto lo está haciendo en contra de un gradiente químico. Pero ¿qué pasa? Como tiene carga positiva y se dirige hacia el lado negativo, lo está haciendo a favor de un gradiente eléctrico. Estos son principios que tenemos que tener en cuenta para analizar el transporte. En los ejemplos que vamos a mostrar a continuación para entender los mecanismos de transporte, vamos a obviar la carga y solo nos vamos a manejar con concentración. Dijimos que la difusión simple es un mecanismo de transporte que se produce sin gasto de energía. ¿Cómo ocurre? Acá tenemos la membrana y tenemos una sustancia que está muy concentrada del lado de abajo. Espontáneamente y sin gasto de energía va a intentar moverse hacia el lado contrario. Entonces la sustancia se va a ir moviendo. A medida que se vaya moviendo, va a ir aumentando la concentración en el lado superior y la sustancia A se va a mover hasta que la concentración, en este caso 4 moléculas, sea exactamente igual a la que tenemos abajo. Acá el pasaje de la sustancia se hizo por cualquier parte de la membrana y no requirió ninguna estructura en particular. Veamos qué pasa con la difusión facilitada. En la difusión facilitada aparece una estructura que es una proteína transmembrana que actúa como un canal. Entonces acá tenemos la sustancia A que está más concentrada de este lado, hay un gradiente favorable para aquel lado y por lo tanto se va a mover. Pero lo harán de manera diferente. La sustancia A debe pasar por ese canal, que por supuesto a medida que vaya pasando va a ir aumentando la concentración de este lado y disminuyendo la de este lado, y el transporte se va a producir hasta que la concentración que tenemos de este lado sea igual a la que tenemos de este lado. Veamos ahora el transporte activo primario. El transporte activo primario es un transporte que requiere energía y veamos cómo ocurre. Tenemos más concentración de sustancia en el lado superior que el inferior. Si la sustancia A se moviera para este lado tendríamos un transporte pasivo, pero como acá se va a mover para aquel lado es un transporte activo. ¿Cómo ocurre? Veámoslo. Una molécula de ATP permite que una sustancia se mueva y se consume el ATP. Viene otra molécula de ATP, pasa la sustancia y se consume el ATP. Y así sucesivamente nos va transportando las sustancias con gasto de ATP continuamente hasta que la sustancia queda acumulado de un lado con mayor concentración. Otro mecanismo dentro de los transportes activos es el cotransporte, que pertenece al secundario. Este transporte no gasta directamente ATP, sino que gasta la energía de una sustancia que se mueve a favor de un gradiente. Acá tenemos, es confuso el dibujo, pero si prestamos atención lo vamos a entender con facilidad. En la parte inferior tenemos la sustancia A, que arriba no está. Por lo tanto, si A se mueve hacia arriba, lo va a hacer liberando energía porque lo hace en forma pasiva. Si la sustancia B se mueve hacia arriba, va a requerir energía porque arriba tenemos 6 moléculas de B y abajo tenemos 4. Entonces, este es el mecanismo de cotransporte. La sustancia A, al moverse hacia arriba, va a proveer energía para que B se mueva hacia arriba. Veamos cómo funciona. Pasa A, libera energía, esa energía se utiliza para mover una molécula de B. Pasa otra molécula de A, libera energía, esto pasa a otra molécula de B, y A va pasando siempre a favor de gradiente, mientras que B va en contra de gradiente. Libera energía, y esa energía se utiliza para que pase B. El transporte llevó todas las moléculas de B para arriba, y tampoco podía haber continuado porque la cantidad de moléculas de A es exactamente igual arriba que abajo. Veamos el último caso, que es el contratransporte. Acá otra vez tenemos la sustancia B arriba menos concentrada que lo que la tenemos abajo y A más concentrada abajo que lo que la tenemos arriba. Antes de ver el ejemplo, interpretemos esto.
Si A se mueve a través de este transportador hacia arriba, lo hace liberando energía, porque va de mayor a menor concentración. Si B lo hiciera de abajo hacia arriba, también sería pasivo porque iría de mayor a menor concentración. Pero si a la sustancia B yo la quiero llevar hacia abajo, debería aportar energía. Entonces, en este caso vamos a ver que la sustancia A se mueve hacia arriba liberando energía y esa energía es utilizada para que la sustancia B se mueva hacia abajo en contra de un gradiente. Veamos cómo es el ejemplo. La sustancia A pasa, libera energía y esa energía mueve la sustancia B, acumulando B acá abajo. Pasa A, libera energía y una sustancia B pasa hacia abajo. A pasa hacia arriba, libera la energía, se consume para llevar B. Otra sustancia A, libera energía y con eso transportamos la última molécula de B. ¿Qué logramos con este transporte? Es acumular la sustancia B de un lado con respecto al otro. Tuvimos que gastar energía. ¿De dónde salió la energía? De la energía que había almacenada en la alta concentración que tenía A. Ahora no podría continuar el transporte porque la concentración de A en el inferior es exactamente igual a la concentración de A en el compartimiento superior.